Las colaboraciones son algo que me gusta mucho, pero tienen que ser auténticas. Él tenía un poco de miedo, pero no importa lo que haces en tu vida, lo que importa es que lo haces con respeto y amor, ¿no? Bueno, Mateo, bienvenido a Despierta América. Estoy muy feliz de conocerte. Para mí es un honor porque eres muy talentoso. Obviamente vienes de una familia que todos conocemos a tu padre, que queremos y que admiramos mucho. ¿Cómo te sientes en esta etapa de tu vida? Me siento muy bien, es un momento muy lleno de trabajo, pero eso me gusta. Sabemos que ser un músico, un artista hoy no es solo, no se basa solo en grabar en el estudio y hacer conciertos, ¿no? Están muchas cosas alrededor, pero me gusta mucho y ahora estamos aquí en Miami, que es un lugar muy lindo donde ¿cómo se dice? Me cargo de energía, Ah, te recargas. me recargo de energía. Y nada, soy muy feliz también de la nueva música, de esa nueva versión en español de mi álbum Falling in Love, que se llama Enamorarse. Y nada, es un momento muy positivo. Enamorarse, todos nos vamos a enamorar de ti porque cantas divino. Me encanta que lo estás haciendo en español. Bueno, obviamente él es de Italia, pero hablas muy bien español. Felicidades. ¿Quién te enseñó? ¿Dónde aprendiste? Tú eres muy cariñosa, pero mi español no es bueno, pero me gusta practicarlo porque, primera cosa, porque te pone cerca, ¿no? de tu fans, de tu público. Y, y al mismo tiempo es una lengua un idioma que me gusta mucho. He estudiado un poco la escuela media para 3 años, pero nunca lo hablo. Entonces, ahora me siento un poco más mejor porque he hecho como 10 días de entrevistas y entonces lo he practicado un poquito. Bueno, exactamente, recién llegas de Chile, allá, bueno, te coronaron hasta el rey, te dicen hasta el novio de Chile, o sea, fue una locura, fuiste una locura, ¿te esperabas ese recibimiento? Em, mi primera vez en Viña fue en el 2024 con mi padre y en aquel momento algo de muy especial pasó. Em, es una cosa un poco extraña, pero al mismo tiempo muy bella, ¿no? De la música, que siempre voy en el parque con la misma pasión, con el mismo amor, ¿no? Por la música. Pero algunas veces como está una conexión más fuerte, ¿no? Con el público, y eso es lo que pasó en Chile. Y después en Viña en un año he hecho mi primera arena de mi carrera y sí, tenía un éxito muy positivo y por eso Te fue muy bien. me fue muy bien. Y sí, como si fue a Viña también una semana antes, como para hacer mi presentación como solista Claro. y fue una experiencia muy buena. No, felicidades, lo hiciste de maravilla. Bueno, ya viste el resultado. Pero yo quiero saber, ¿qué te dijo tu papá cuando tú le dijiste, yo quiero cantar? Obviamente tú creciste con música, con los mejores. Me imagino que estudiaste todos los instrumentos, todo te pusieron a estudiar, a cantar, todo. Pero cuando tú le dijiste a tu papá, quiero dedicarme a esto, te apoyó. Me imagino que sí. SMI, en italiano decimos SMI, en el senso que siempre fue muy feliz para nosotros de aprender la música, porque naturalmente la música fue algo muy importante en su vida, claramente. Pero al mismo tiempo nunca quería que nosotros, hijos, fuimos como artistas, ¿no? Porque él sabe cuánto difícil es una carrera y él no, ¿cómo se dice? No quiere. Tiene que sufrir. Exactamente. Y por eso cuando ¿cómo se dice? I told him, Le dije. le dije que that I wanted to be like an artist, ¿no? A singer. Él tenía un poco de miedo para mí, pero aquí estamos, ¿no? Porque no se puede, es como cerrar, ¿no? Un hijo da hacer lo que Claro. hace a él feliz.
No, y has viajado con él el mundo. Tu hermana también, creo que han cantado toda la familia. Tu mamá, tengo entendido que es parte como del equipo, ¿no? También De mi país. se la sucede si eso es su papá. Siempre están todos viajando juntos. Qué bueno, me da mucho gusto. Y además, que es tu primer disco en español. ¿Por qué decidiste el español? Ma sicuramente il Cile, el éxito en Chile fue un motivo muy importante para mí, pero al mismo tiempo, como te he dicho, el español es un idioma que siempre me gustó cantar también, ¿no? Los clásicos, como pesan mucho. Y por eso estaba como esperando el momento más bueno, ¿no? Más correcto para hacer una versión en español de mi álbum. Y eso es lo que sentí, ¿no? De hacer la obra. En este disco, bueno, veo que tienes un mexicano, Leonel García, Suyo. talentosísimo. Increíble. ¿Cómo fue el acercamiento? También, bueno, mi canción favorita, Gianluca Grignani, que fue un éxito en México en los 90s, y ahora tú cantando esa canción en español. ¿Cómo se dio estas colaboraciones? Ma la colaborazione, la de Leonel García fue de verdad un sufrimiento del productor, mi productor, Martín Tereze. Y todos sabemos, ¿no? El talento increíble de Leonel. Es un compositor, es increíble y naturalmente tenía un rol, ¿no? Muy importante en el proceso, ¿no? De hacer la versión en español, porque otra vez mi español no lo hablo mucho y yo he hecho la versión en inglés y nada, lo encontré 2 días antes de, what do you say, like 2 days ago. Ah, los conocí. Sí. No, lo hemos hecho como en videollamada, ¿no? Y nada, es una persona muy cariñosa. Gianluca, la idea de hacer la canción de Gianluca fue mía y cuando la he grabada pensé, yo creo que es muy bueno, ¿no? De cómo compartir la cosa con Gianluca porque es su canción. No soy obligado, pero es una cosa como de respeto, ¿no? Y cuando he mandado la versión a Gianluca, en 24 horas me mandó su grabación vocal y porque le gustó muchísimo mi versión. Y eso, Pues te voy a decir la verdad, yo lo escuché y yo decía, ¿cuál es Gianluca? ¿Cuál es Mateo? No. O sea, era como tan parecido, tan perfecto todo. no, Qué bueno. fue la colaboración fue muy natural y auténtica y eso es lo que necesita, ¿no? Bueno, tu papá ha cantado con latinos como Karol G, Nodal. ¿Con quién quieres cantar tú, además de estos artistas? Porque ahora que Chile te abrió las puertas, pues a lo mejor dices, ahora quiero cantar con otro artista. ¿Qué te pareció? Me imagino que conociste a Karol G, a Nodal. No, no he conocido a Karol G, pero naturalmente he conocido muchos artistas y las colaboraciones son algo que me gusta mucho, pero tienen que ser auténticas, ¿no? Como todo en la música, en el arte en general, porque si es algo de, ¿cómo se dice?, forzado, no funciona, ¿no? Y por eso te podría decir muchísimo, ¿no? Nombres de artistas que me gustan, pero lo que importa más es la naturaleza, ¿no? La naturalidad, exacto. Bueno, Bad Bunny, me imagino que sabes quién es Bad Bunny. Sí, claro. Nos enseñó que el Super Bowl fue su escenario que más deseaba cantar. ¿Cuál es el escenario tú teniendo acceso pues con tu papá a todos estos grandes escenarios? ¿Dónde a ti te gustaría cantar? No sé, yo creo que la carrera, la vida, ¿no? Como it brings you, te llega, ¿cómo se dice? Sí, te va llevando. It brings you to the places that you love the most, ¿no? Por ejemplo, Viña fue para mí un recuerdo muy bueno. Y están lugares donde me gustaría muchísimo, como Madison Square Garden, donde un día me gustaría hacer un concierto, ¿no? Como solista. Pero no, yo creo que cada live, cada concierto es especial, ¿no? No importa dónde estás. Para mí la verdad es que una de las razones por lo que me siento muy grateful es
que tengo la posibilidad de hacer mi música de conciertos casi en todo el mundo, ¿no? Porque voy en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Australia y eso es un regalo increíble que la vida me ha dado. Sí, acabas de estar en México, en mi país. O sea, la verdad es que el lugar donde pisas, bueno, tú dijiste que algún día esperas cantar. Yo creo que hay que apuntar a este día porque ese día va a llegar pronto. Vas a estar llenando muchos conciertos seguramente porque tienes una voz increíble. Y bueno, pues yo lo que te quería preguntar, ahora que estuviste allá en Chile, te vi con mi paisana, la Miss Universo México, que ella prometió enseñarte español. ¿Cómo fue conocerla? Fue muy bueno, que seguramente con ella también hemos practicado un poco porque éramos como los jurados, ¿no? Del festival, entonces con todos juntos estaba practicando un poco mi español, pero como puedes entender tengo que hablarlo más. No, este niño está perfecto, la verdad la calificación 10. Oye, pero también se hizo viral un video que estaban juntos viendo a Yandel Sinfónico. Ah, sí. Tú que sabes de eso mejor que nadie, ¿qué te pareció? Porque ella estaba bailando y tú estabas como muy pendiente. ¿Qué te pareció esa versión de reggaetón en sinfónico? No, me gustó. Es que yo creo que cada uno como se siente la música a su manera, ¿no? Claro. Y nada, ¿no? Y también cuando escucho música un poco más a tempo, no es que bailo, ¿no? Porque siempre lo digo, soy un bailarino muy malo, ¿no? Very bad. Exactamente. Y entonces, para mí es la manera de que I get music es como de reflexión, ¿no? Tengo que... No, y para ti es nuevo esto. No, era muy bueno, ¿no? Porque con la idea de hacer reggaetón con sinfónico nunca lo encontré y es de verdad una idea muy buena, sí. Oye, y bueno, ahorita te tengo que preguntar el tema del momento. ¿Viste lo que dijo Timothée Chalamet de que la ópera a nadie le importa ni el ballet? ¿Qué piensas tú de eso? Yo pienso que la verdad es que cada uno tiene su manera de pensar, ¿no? Y vivir las diferentes formas de arte. Yo creo, en mi manera de pensar, la ópera es una forma de arte muy completa. Fue una de las primeras, ¿no? Donde el canto encuentra the acting y está la forma de arte de construir algo alrededor de los personajes, ¿no? Como si esta arte viva como costumi, dice, y like the costumes and the old architecture around it. So a mí it fascinated me a lot, ¿no? And but it doesn't mean that if I like it, everybody else has to like it, ¿no? Claro. Bueno, sí, cada quien tiene su opinión y es muy respetada y bueno, pues él la dijo públicamente. Oye, te tengo que preguntar, ¿cuál es el mejor consejo que te ha dado tu padre? Bueno, están muchos, seguramente es un padre que le gustó muchísimo como porque él viajaba mucho, ¿no? Entonces cuando era a casa con nosotros, el momento del desayuno y de la cena, se dice cena, era muy importante, ¿no? Para él, porque es un momento donde toda la familia se une, se junta y por eso a él le gustaba mucho, ¿no? Como crear una conexión fuerte con sus hijos. Pero te deja hacer uno de los consejos que al que pienso mucho es que no importa lo que haces en tu vida, lo que importa es que lo haces con respeto y amor, ¿no? Y yo creo que eso es algo de muy importante por todos, ¿no? Que tú haces arte o que tú trabajas en algo es muy importante siempre de tener respeto para tu trabajo, para las personas con lo que compartes tu trabajo y hacerlo con amor, con pasión. Pues es muy respetuoso, por lo que veo, te deja hacer tus decisiones, deja tomar tus decisiones. Oye, ¿y lo veremos en algunas de tus presentaciones? ¿Se acompañará?
Mi padre, no, ¿No? porque Él sol- él tiene muchos conciertos, yo también, pero pasa, en el año puede pasar 1, 2 conciertos que hacemos, pero normalmente es muy como natural y last minute, Claro. al último minuto, ¿no? Yo veo, él aquí, por ejemplo, en Miami, se ha aparecido en las iglesias. Tú recientemente lo hiciste en el subway de Nueva York. Sí, Entonces, ustedes sorprenden en el público, ¿no? No saben dónde pueden sorprender a la gente. Tengo que preguntarte esto. Dime cómo está tu corazón, porque con esa voz has de enamorar a todas las chicas. Ya en Chile eres el... ¿Cómo es que te dice? el novio. El novio, Y mi padre es el suegro, se dice. el suegro de todas. Ay, guay. ¿Cómo está el corazón? Bien, está bien. No, pues con esa voz, ¿cómo no va a estar bien? Él no tiene problemas. Gracias, Mateo. Te esperamos pronto y de verdad que te va a ir muy bien. Muchas gracias. Gracias. Chao.